En el libro de los Salmos, capítulo 51, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Amoroso Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche porque nos tienes aquí en tu casa para alabar y glorificar tu nombre y para presentar esta palabra, Señor, y que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, que la gracia tuya sea con cada uno de todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El tema que vamos a presentar en esta noche es: ¿qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Qué pasa cuando los cristianos pecan? Vamos a dar unas cuantas ideas tomadas del capítulo 51. ¿Qué sucede cuando los cristianos pecan? Entonces, vamos a ver las consecuencias psicológicas, emocionales y físicas de la caída de un cristiano. Porque hay problemas de pecado, hay problemas emocionales, problemas psicológicos en la vida de todo cristiano que peca contra Dios. Y esto es lo que le pasó al salmista David. En primer lugar, el pecado ensucia el alma, la mente y el corazón. David dice en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el versículo 7, el salmista David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. A la luz de estos versículos que acabo de repetir en este momento, David se sentía sucio. David se sentía sucio de su alma, de su mente y de su corazón, y por eso es que está pidiendo limpieza. Hermanos amados, si uno no se siente sucio cuando peca contra Dios, si uno no se siente culpable cuando peca contra Dios, es dudoso que alguna vez fue cristiano. Si una persona puede pecar y se siente tranquilo y se siente igual, no siente ninguna culpabilidad en su corazón, un cristiano que peca y no se siente culpable, es dudoso que sea cristiano. Y hay cristianos, mis amados hermanos, que nunca se sienten culpables. Y repito, un verdadero hijo de Dios cuando peca se siente culpable. Así que en primer lugar, el pecado ensucia el alma, la mente y el corazón. En segundo lugar, el pecado domina la mente. El pecado domina la mente, dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Noten bien, ¿cómo dice el versículo 3? Mi pecado está siempre delante de mí. El pecado, mis amados hermanos, es como la sombra de nuestro cuerpo, que por más que corramos, no podemos desprendernos de la sombra. Salga a la calle usted cuando el sol está alumbrando y mire la sombra y corra por todos lados a ver si la sombra se desprende de usted. Así es el pecado, mis amados hermanos. El pecado es como una sombra que por más que corra, no puede desprenderse de su pecado. Y el salmista eso es lo que dice, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, yo conozco mi culpa, yo reconozco mi pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. No lo puede apartar. Mi pecado está siempre delante de mí, dice el salmista. Porque el pecado, hermanos, se graba. El pecado se graba en la mente y en el corazón y en la conciencia. Cuando el pecado se ha grabado en la conciencia, si usted cometió el pecado cuando tenía 25, 30 o 40 años, puede llegar a 100 años de vida y ese pecado ahí va a estar. Algunos creerán que con el correr de los años el pecado va a desaparecer de su mente o de su conciencia. Yo les aseguro en esta noche que aunque usted peca de 25 años, puede llegar a 100 años y ese pecado ahí está. Su conciencia no lo dejará tranquilo. Mi pecado está siempre delante de mí, dice la palabra de Dios. A menos que suceda lo que dice Proverbios 28:13. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados
no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso sucede con aquellos que encubren sus pecados. Claramente lo está diciendo Salomón: el que encubre sus pecados no prosperará. Y fíjense, hermanos, que el salmista David casi por un año estuvo encubriendo su pecado. Casi por un año el salmista David tenía ese pecado en su corazón y no quería confesarlo a Dios. Hasta que llegó el profeta Natán. Y en una forma parabólica, en parábola, le dijo Natán a David: David, un caminante vino hacia la casa de un hombre rico y tomó la oveja de su vecino para degollarla y matarla y prepararle comida a ese caminante. Y teniendo muchas, pero el pobre solo tenía una. ¿Y qué dijo David? Vive Jehová que ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán lo señaló: ese hombre eres tú. Y ahí reconoció su pecado. Le dice al profeta Natán: pequé contra Jehová. Así que, mis amados hermanos, el que encubre sus pecados jamás va a levantarse, a menos que vengamos a los pies de Jesucristo y le pidamos perdón, que borre esa mancha de nuestro pecado. Otra cosa, ahí en el versículo 3 dice el salmista: yo reconozco mis pecados. ¿Se dan cuenta? Porque yo reconozco mis pecados. Ha habido ocasiones cuando en diferentes concilios a nivel nacional hay un hermano que peca y el concilio lo llama y lo interroga y le pregunta: ¿es cierto esto que dicen de usted, que usted ha cometido tal pecado? Y aunque sea cierto, yo no he cometido ningún pecado. No reconocen delante de Dios que sí han pecado. A pastores han llamado a la comisión permanente que han pecado y les hacen estas preguntas, y hasta los pastores se niegan que no han pecado. Cuando la comisión permanente llama a un pastor y le dice que sí ha pecado y se niegan, eso es grave, hermano. Porque casi nadie quiere reconocer sus pecados. Casi nadie quiere reconocer sus pecados. Pero aquí el salmista David dice: sinceramente, porque yo reconozco mis pecados. Dice en el versículo 3. Ahora vamos al versículo 4. En tercer lugar, el pecado deshonra a Dios. El pecado deshonra a Dios, hermanos. Vean lo que dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El salmista David claramente dice: contra ti solo he pecado. Porque con el único con quien se peca, hermanos, es contra Dios. Por eso dice el salmista así: contra ti solo he pecado. Con el único con quien se peca es con Dios. Contra Dios. Porque en cuanto a la jurisprudencia, en cuanto a la ley, no se llama pecado, se llama delito. En cuanto
A la psicología no se llama pecado, se llama culpa. Y en cuanto a la sociología, no se llama pecado, se llama norma. Así que, mis amados hermanos, es únicamente contra Dios que uno peca. Y es a Dios a quien hay que acudir para pedirle perdón. El salmista le dice a Dios: he quebrantado tu ley. El salmista le dice: no solamente he quebrantado tu ley, sino que también he quebrantado tu corazón. En cuarto lugar, el pecado deprime el corazón. Dice el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Qué dice en el versículo 8? ¿Y qué dice en el versículo 12? Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Y en el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de mi salvación. Entonces les pregunto, hermanos, ¿qué fue lo que perdió David? El gozo. David perdió el gozo. Si cuando usted peca, mi hermano y mi hermana, si usted peca, se le ve el gozo. Porque el gozo es el patrimonio del Espíritu Santo. El mundo fuera de la iglesia, el hombre no cristiano jamás ha tenido gozo. Porque en el mundo no hay gozo, en el mundo hay alegría transitoria, pasajera. En el mundo hay pero una falsa alegría. Solamente los cristianos tienen el gozo. Ahí está en Gálatas, en el capítulo 5, los frutos del Espíritu, que ahí se menciona que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, David aquí está diciendo: hazme oír gozo y alegría. Y en el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque miren, hermanos, se nota perfectamente bien claro cuando un hermano está en pecado. Cuando un hermano está en pecado, se nota muy bien. Canta con la cabeza así, gacha. Apenas mueve los labios. No tiene aquella fuerza para alabar al Señor. Está decaído, está deprimido, porque sabe que ha pecado y no está bien delante de Dios. El pecado deprime el corazón. El domingo les hablé, hermanos, les hablé un poquito sobre la depresión. El salmista David cayó en la depresión. Porque el pecado deprime el corazón. Voy a repetir un poco de lo que prediqué el domingo en la mañana. Y abran ustedes también sus Biblias, hermanos, en el Salmo 42. Ahí fue donde prediqué un poco el domingo en la mañana. Salmo 42 y versículo 3, donde el salmista David dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y mi pan de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántos escribieron el domingo en la mañana? Levanten sus manos. Vamos a ver. El domingo en la mañana, ¿cuántos estuvieron? 2, 3, 4,
Muy bien. 5. Bueno, también. Voy a repetir algo de lo que predicamos el domingo en la mañana. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, dice el salmista David. Entonces, aquí el salmista está hablando de una depresión grave. ¿Cuántas clases de depresión dijimos que había? 3. Leve, moderada y grave. Esas 3 clases de depresión son las que existen. A la depresión grave se le llama depresión clínica. Cuando el doctor le dice a usted tiene una depresión clínica, ahí es motivo para que se aflija. Si usted le dice el doctor, si usted le dice un doctor tiene una depresión clínica, le está diciendo usted tiene una depresión grave. Porque una persona en estado de una depresión grave, fíjense, 2 de los síntomas de una depresión grave es que se le ve el apetito y se le ve el sueño. Se le ve el apetito y se le ve el sueño. ¿Y qué es lo que quiere, qué es lo que está diciendo aquí el salmista David? Ni como, ni duermo. Dijimos también el domingo en la mañana que el alimento del cuerpo de día, ¿qué es? Los frijoles, la carne, las tortillas, el arroz, ¿verdad? Ese es el alimento del cuerpo de día. ¿Y el alimento del cuerpo de noche cuál es? Dormir. Ese es el alimento del cuerpo de noche. Pero el salmista dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y mi pan de noche. Es decir, en otro de los capítulos el salmista David dice, todas las noches inundo de llanto mi cama. Es decir, él pasaba llorando la noche entera, mis amados hermanos. Pero el salmista David, como le pidió perdón a Dios, salió de la depresión. Salió de la depresión. La depresión desapareció. Según lo dice aquí en el versículo 8. En el versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Ahí está, la salida de la depresión del salmista David. También les dije que este versículo tiene 3 ideas, 1, 2 y 3. Entonces, pero de día mandará Jehová su misericordia, idea número 1, de noche su canción es conmigo, idea número 2, y mi oración al Dios de mi vida, idea número 3. Entonces la idea número 3 la vamos a poner como idea 1 y la idea 1 como idea 3. Entonces tiene que ser así, oración al Dios de mi vida. Porque cuando uno ora, entonces viene la respuesta divina. Y luego dice, ahora ya no es el día de las lágrimas, sino el día de la misericordia de Dios. Y ya no es la noche de lágrimas, sino y de noche su cántico estará conmigo, dice el salmista David. Así que mis amados hermanos, en cuarto lugar, el pecado lo que hace en el hombre es deprimir, una depresión. Porque nadie puede estar contento en su vida, nadie puede estar contento en su corazón, saber que ha pecado contra Dios y sentirse tranquilo. Usted tiene que llorar,
usted tiene que caer de rodillas pidiéndole perdón a Dios porque ha pecado. Y no tratar de seguir viviendo en esa condición malsana de un pecado no confesado a Dios. No podemos quedarnos callados, porque la depresión, una depresión grado 3, o se pone loco o se suicida. Porque una persona no puede soportar una depresión grave, pierde la mente. Lo más fácil que hace es correr a buscar un lazo y amarrar unas vigas y ahorcarse. Y si tiene arma de fuego, se da un balazo. Porque los deprimidos se matan. Cuando un familiar sabe que tiene un ser querido, un familiar con una depresión así, tienen que vigilarlo, tienen que controlarlo, porque de un rato a otro lo va a hacer. ¿Cuántos se han tirado del puente, verdad? Por lo mismo. Entonces, ¿cuál es la tercera depresión? Leve, moderada y grave. O sea, clínica. Depresión clínica es lo mismo que grave. Muy bien, sigamos adelante. En quinto lugar, el pecado enferma el cuerpo. El pecado enferma el cuerpo. Es decir, los médicos dicen que un 85% o un 90% de las enfermedades que nosotros sufrimos no son enfermedades físicas. No son enfermedades físicas, son enfermedades mentales, enfermedades psicosomáticas, así se llaman, enfermedades psicosomáticas o psicológicas o psicofísicas, así se les llama a las enfermedades aquellas que la mente pone al cuerpo. Una tristeza profunda en su alma, una angustia profunda en su alma, lo que le va a producir es una enfermedad psicosomática. Y esas personas que desarrollan esas enfermedades no se van a curar con medicina. Y le echan la culpa al médico, y el médico no tiene culpa en eso. Van con un doctor, van con otro, y no se curan porque la enfermedad está en la mente enfermó el cuerpo. Así que, mis amados hermanos, un sentido de culpabilidad, un sentido de culpa almacenado en la mente y en el corazón, lo que trae es una enfermedad psicosomática. El salmista David habla de esa enfermedad en el Salmo capítulo 32. Vean lo que dice el salmista. En el Salmo 32 y verso 3, el salmista David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero oigan cómo dice, mientras callé. ¿Qué quiere decir eso? Mientras mantuvo su pecado oculto. Mientras callé quiere decir que él no había querido confesar su pecado a Dios. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Y qué enfermedad está hablando aquí el salmista? Cuando dice se envejecieron mis huesos, está hablando de una artritis. En aquellos tiempos no se conocía esta enfermedad con este nombre de artritis, pero lo que sintió el rey David, sus huesos
estaba completamente enfermo de sus huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tomen nota de lo que estoy leyendo aquí, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, el hombre que ha pecado, Dios no lo deja tranquilo. El hombre que ha pecado, Dios no lo deja tranquilo. Porque miren cómo dice aquí el salmista. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, que Dios lo tenía en un escarmiento. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense que cuando un cristiano peca, Dios le da un escarmiento. ¿Y para qué sirve un escarmiento? Un escarmiento sirve para traerlo de nuevo. Un escarmiento sirve para volverlo al redil del Señor. Y ese escarmiento del Señor estará día y de noche sobre él. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, hay hermanos que han caído. Un hermano que trabajaba en la finca Maya, fue un hermano muy activo, pero cayó de la gracia y pasó un año caído. Durante todo ese año pasó llevándola. Se cayó de la moto y se quebró una pierna y pasó muchos meses quebrado de la pierna. Y con el pensamiento del infierno en su mente día y noche, pensaba, si me muero así, en esta forma de pecado, ahora que estoy caído, me voy al infierno. Y esos pensamientos lo atormentaron a él día y noche. Así que mis amados hermanos, si ustedes, si alguno de todos ustedes que están aquí, han pecado y no le han confesado a Dios su pecado, en primer lugar, un escarmiento de Dios. En segundo lugar, van a tener una depresión. Y dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, Dios restauró al salmista David. Y por eso es que Dios le llama al salmista David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David nunca antes había pecado y nunca más pecó después. A David solamente se le conoce con estos dos pecados: tomar a Betsabé como mujer y mandar matar a Urías. Cometió dos pecados, ¿verdad? Adulterio y homicidio. Adulterio y homicidio cometió David. Fue terrible entonces la vida de él. En sexto lugar, el pecado envejece el espíritu. Es decir, que si usted peca se va a mirar más viejo. Mire cómo dice el versículo 10. Es la Biblia la que lo está diciendo, hermano, no yo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice el salmista. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. El pecado envejece el espíritu. David tenía, hermanos, un espíritu seco. Un espíritu seco. Como un año pasó
en esa situación. Y fíjense lo que sigue diciendo David en el Salmo 102, 6. Vamos a ver, en el Salmo 102, el salmista David dice en el versículo 6: soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Así se sentía David. David se sentía como, por eso dice, soy semejante al pelícano del desierto. Pero yo pregunté el domingo, ¿cuál es el hábitat de los pelícanos? ¿Dónde es el hábitat de los pelícanos? Es en el río, es en el mar, porque en el desierto no hay comida para el pelícano, porque el pelícano come pescado y en el desierto no hay pescado. Y el salmista David, cuando dice soy semejante al pelícano del desierto, está hablando de la misma depresión grave que él tenía. Se sentía desarmado por dentro. Soy como el búho, dice, de las soledades. Soy como el pájaro solitario que está sobre las tejas. Miren cómo se sentía. Tristemente así estaba. Porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano. Y en séptimo lugar, en último lugar, el pecado destruye el testimonio. Cuando uno de los hermanos, miembros de la iglesia, tal vez han dirigido cultos, tal vez han predicado y han sido líderes en la iglesia, cuando un hermano de estos peca, anda de boca en boca. Miren cómo son los cristianos y ahí culpan a todos. Ya no dicen él, esa persona, sino que nos ponen a todos, hermanos, nos envuelven en el pecado a todos. Miren cómo son los cristianos. Entonces, cuando le dice David al profeta Natán, pequé contra Jehová, le dice el profeta Natán en 2 Samuel capítulo 12 y versos 13 y 14 dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Es decir, cuando usted peca y la gente de la calle habla de usted y de la iglesia, no solamente están hablando de usted y de la iglesia, están blasfemando a Dios. Cuando usted peca, es culpable de que el hombre mundano blasfeme el nombre de Dios. Y usted es el culpable por haber cometido un pecado tan escandaloso. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Guardémonos de toda clase de pecado y sirvamos a Dios con un corazón limpio. Dios les bendiga.